צמא לכל נפשי. La Torá dice, Ve'azulim mikdash, hagan un templo para mí, dice Dios, Ve'shohanti besoicham, y voy a vivir literalmente dentro de ellos. Aparentemente hay un problema, hagan un templo en singular y dentro de ellos en plural. Rashi contesta que ellos, en plural, se refiere en realidad al Mishkan, al tabernáculo que hubo en el desierto, que después se instaló en diferentes ciudades, en Shiloh, en Nov, Givón, diferentes años, más de 360 años en total, y después al Beit HaMikdash, al templo. Entonces, el Yerushalayim, entonces, Vasul y Mikdash, hagan un templo para mí, Veshohanti Besoicham, voy a vivir dentro de ellos, dentro de cada uno de ellos. Pero hay un problema más profundo. ¿Cómo puede ser que Dios viva, por así decir, en un lugar físico? ¿Por qué necesitamos un lugar físico para que Dios se revele? Dios está en todos lados. De hecho, esto aparece en montones de textos, y principalmente en los textos de la mística judía, Leis Asar Panei Minei, no hay lugar vacío de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que tener un templo físico? ¿Y por qué la tfilá tiene que ir dentro, a través de este templo físico? Por eso miramos a Jerusalén cuando rezamos, desde cualquier lado del mundo que no esté, tiene que estar mirando hacia Jerusalén. Inclusive si no está en Jerusalén, tiene que estar mirando hacia el templo. ¿Por qué se necesita esa conexión física? Para entender esto, tenemos que entender que en realidad la esencia misma de Dios no tiene adjetivos. No es que Dios es grande, Dios es sabio, Dios es poderoso, Dios es infinito, eterno, etc. y está limitado a eso. Sino que Dios es, por un lado, infinito, pero por el otro lado es finito también. Es decir, su esencia se expresa donde se pierde todo tipo de adjetivos. Dios no está limitado a ser infinito, no está limitado a ser finito tampoco. Y esto se ve en este mundo físico. Porque si Dios solamente estuviese limitado, por así decir, a estar en los mundos espirituales, si la tfilá, el rezo, fuese solamente algo espiritual y no estuviese ligado a algo físico, entonces esto querría decir que la esencia de Dios está, por así decir, en el Shomaim, en los cielos, pero no en la tierra. Por eso Dios dice, Vasul y Mikdash, hagan un templo para mí y voy a vivir dentro de ellos en este mundo físico, en el lugar que Él eligió en Jerusalén. Y lo interesante es que el lugar más santo del templo era un lugar en donde el espacio mismo perdía su lugar. Por un lado, era un espacio físico, medía una medida determinada. Por el otro lado, nuestros sabios cuentan en el Talmud que el Aron, el arca que estaba dentro de ese espacio, que se llamaba Kodesh HaKodoshim, el Santo Sanctorum, Eine Minamida, no ocupaba espacio. O sea, no entraba en el espacio, no podría entrar físicamente. Entonces vemos que había un lugar en el mundo, un lugar físico, que a su vez no era físico. En eso se expresa la esencia de Dios, en esta especie de paradoja que trasciende lo finito, es infinito, y por el otro lado se expresa en algo finito.